Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 17 de mayo y está con nosotros la doctora Aide García Pepén, especialista en medicina familiar y comunitaria y hermana de Claudia, lógicamente. Nos trae un tema interesantísimo que es el paciente multienfermo. Yo supongo que el paciente multienfermo es el que tiene de todo. Suena, doctora. Buenos días. No me lo dice. Buenos días. Buenos días, doctora. Y mi ex vecina también. ¿Por qué te lo dice así? Porque lamentablemente mi ex vecina ya no vivimos una al lado del otro. Cuando éramos un poquito más jóvenes, vivíamos. Yo era estudiante de medicina en el país. Así es. La policía hasta me daba bola a mí para salir a la calle. Sí. Además, con su madre forjé una amistad muy bonita. Y de verdad que son tiempos que uno recuerda. El paciente multienfermo, doctora Aide. Así mismo es. ¿Qué es eso? Bueno, en el área de salud, primero buenos días a todos. En el área de salud, nosotros tenemos la dificultad, el reto de poder trabajar con personas que tienen muchas enfermedades al mismo tiempo y de diferente tipo. ¿Okay? Una cosa es el que es multimorbilidad, lo que es la multimorbilidad o la multienfermedad, y otra es que una enfermedad te desencadene varias condiciones sistémicas. Entonces, el paciente multienfermo es como cuando tú vas a un McDonald's y compras un combo. Okay. Ay, sí. Ay, y compra un combo. Háblele de eso, doctor. Entonces, sufre de la presión, sufre de... Yo ahora me hago mi propio combo. Tiene problemas de cáncer, tiene problemas de alergias, tiene múltiples enfermedades. Pero hay gente que es feliz así. Pero usted menciona la comida, esa comida. Ahorita vamos a hablar de la Porque el problema es lo daño que hace y lo mucho que le gusta a la gente. Y, por ejemplo, no solamente las comidas, también hay hábitos tóxicos que ahorita vamos a hablar que provoca o que promueve a este tipo de condición médica. Entonces, el paciente multienfermo es el que tiene muchas diferentes enfermedades al mismo tiempo. Es un reto para el abordaje del profesional de la salud por varias razones. Primero, la evolución médica y la historia clínica y el abordaje que se hace en este paciente debe de ser con mayor detenimiento y más puntual. Especificar qué tiene, desde qué tiempo lo tiene, cuáles síntomas tiene. Segundo, es un paciente que recurre en varias veces al año y al mes y hasta la semana a demandar servicios en la consulta, demanda servicios en la emergencia, porque de una manera u otra, cuando se sana de una condición o mejora en una condición, se agrava en otra. Puede ser que en otra no esté bien. Principalmente, ¿cuáles son esas falencias? Es que puede ser múltiple. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas visuales, pero al mismo tiempo tienen una situación con una pierna, al mismo tiempo la presión, otro con la parte gastrointestinal. O sea, depende del tipo de paciente. No hay un médico al que uno pueda ir exclusivamente y decirle, mire, yo tengo muchísimas cosas, ¿me puede atender usted solo? ¿O lo deriva? Ahí es que voy a decir. Eso lo vamos a decir más tarde, porque primero déjame especificar. Vamos a salir quebrados los pacientes. Porque es un reto, eso también lo vamos a abordar. Entonces, recurre en la consulta, es subsecuente, va en varias maneras, y eso también es un costo para la familia, para el paciente y para el Estado y para los seguros. Entonces, internaciones polifarmacia, o sea, el medicamento que utilizo para esta dolencia probablemente interactúe con el que utilice probablemente me cause otro daño. O interactúe con otra dolencia. Por ejemplo, hay personas que sufren de migraña y se quejan de que cada vez que utiliza medicamentos para analgésicos, entonces le provoca malestares y lesiones estomacales. Entonces, es un reto porque uno tiene que identificar qué tipo de medicamento va a utilizar con este paciente sin que le complique las otras condiciones de enfermedades que tiene. Mayor riesgo a complicaciones, por lo mismo que conocemos. Si el paciente tiene una situación de enfermedad X y las demás pueden ir deteriorándolo, se complica con más facilidad. El impacto psicológico y económico que conlleva la multienfermedad. Hay personas que cuando
viene y recupera una condición y continúa con la otra, se cansa de visitar, se cansa de hacer cosas Sí. y se cansa. O sea, No, y económicamente es un sacrificio Sí. Complicado. Tú estás todos los días en el médico. Doctora, ¿Cuánto cuesta una consulta? Exacto. y el desgaste de energía también que le provoca al que está cerca de este paciente. Sí. ¿Me decía algo? ¿Hay algún tipo de enfermedad que genera esta reacción en cadena? Por ejemplo, yo tengo problemas en el corazón. ¿Esto me va a crear esta reacción en cadena o se va dando así? Pero Nosotros dilo esa- también que Porque así hay ese enfermedad- problema del corazón te ha Ah. generado. Tú eres un paciente multi Enfermo. enfermo. Tú eres uno de esos. Explícale cómo tú caíste ahí, porque tú eres un ejemplo vivo. No, no, realmente Se verá hay cuando algunas joven. condiciones, pero Cuando joven ya no. exacto, ya. Pero hay algunas, por ejemplo, que provoca esa reacción en cadena. Sí. Así. Mira, en medicina nosotros hablamos de lo que son los órganos diana. Los órganos diana son Ve como anotando los eso. más todo es importante, pero como que son los de mayor peso y que el cuerpo tiene incluso mecanismos para guardar en caso de alguna emergencia estos órganos. Entre esto está el cerebro, el corazón y está la parte gastrointestinal y el riñón. Entonces, estos órganos, sobre todo riñón, corazón y cerebro, cuando El hígado. se afecta por la importancia que tiene la conexión neurológica, la conexión sanguínea, puede conllevar cualquier otra afectación. Por ejemplo, si se afecta el riñón, fíjense que inmediatamente una persona tiene problemas de renales, comienza a tener problemas en la conducta, problemas de inflamación porque se dematiza, le interactúa con la parte cardíaca y no solamente con el funcionamiento urinario, que es lo que el riñón tiene, porque el riñón tiene varias funciones. Entonces, por eso es que dije que al momento de hablar de paciente multienfermo no necesariamente tiene que ver con una afección que me provoca Varias. condiciones, sino que tienen como condiciones aisladas. Que uno dice, ¿por qué una alergia? Y luego tengo una condición neurológica. O sea, no vemos. ¿Y que cuáles de esas enfermedades pueden desencadenar una disfunción eréctil? Eso es importante. hay varias, hay varias. Quería hacer esa pregunta. Hay varias. Incluso Pero no hay se atrevía. medicamentos que pueden disminuir la libido y la condición. Medicamentos que pueden. Sí, hay Ah, pero diga medicamentos, cuáles sobre son, todo para los no tomarlo. Un antihipertensivos. amigo No, me escribió preguntando dígalo para no cuáles son. tomarlo. Sí, no, tienen que tomárselo. No, Lo que no, sí pero tiene ven que, acá. precisamente para esto este tema, porque se debe de utilizar esos medicamentos, porque imagínate, si usted deja de utilizar los medicamentos para la presión, que interactúa en la sangre, y la parte de la erección fálica del pene, tiene que ver con precisamente la inyección de sangre. Entonces, evidentemente, usted va a tener un mecanismo, si no está mandando las cantidades de sangre correspondientes, va a tener algún tipo de disminución en la cantidad de riego sanguíneo en esa zona. Pero, sin embargo, uno lo que hace es que precisamente se intercomunica con los médicos que corresponden. Y ahí entonces ellos le van a dar estrategias, algunas condiciones y va a mejorar. Y además el hombre dominicano siente que solo con la erección es que hay satisfacción. Y claro, es una parte bastante importante para nosotras las mujeres que el hombre O sea, que hay tenga buena erección. hay de otras nacionalidades que no creen eso. Bueno, yo estoy hablando del dominicano por Pues la esa es su condición experiencia. latina. Además, ella conoce al dominicano. Ok. Y por ejemplo, por las mismas informaciones que los mismos sexólogos hablan, nosotros los latinos somos muy eróticos en la parte genital. Sin embargo, hay condiciones eróticas que no tienen obligatoriamente que ver con la interacción genital. Te hablaba de unos medicamentos, me escribe un amigo Nelson Félix. Pero no diga el Ah, nombre, por no, Dios. perdón. Entonces, ¿Tiene porque problemas de esta disfunción indiscreción, eréctil de Nelson los Félix? medicamentos. No, pero fue un nombre genérico que dijo. Fue así un Pero nombre Nelson por tiene decirlo. problemas No, de disfunción. los medicamentos para evitar ese tipo de problemas. Ah, ok. El problema es que la doctora no puede Pobre. decirte porque entonces... Pobre No, Nelson. dígame, porque acuérdense que yo soy médico familiar. Nosotros Pobre somos Nelson. De otro Nelson. somos Sí, personas que trabajamos de manera integral. ¿Qué dice su amigo? No. Ya no va a decir, ok. Ahora No, lo que pasa es que la doctora de alguna manera tiene que cuidarse
Porque Sí, hay sí. medicamentos que pertenecen a farmacéuticas que también, Sí. si ella dice tal medicamento, bueno, ya sabemos que tales farmacéuticas lo fabrican fuera. No. Entonces no puede afectar tampoco. No puede Doctora, mencionar. ahí en esa multiplicidad de enfermedades no entra lo que sería la hipocondría o algo así. Ahí iba a comentar que qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Como yo soy médico familiar y soy salubrista, regularmente las recomendaciones que yo doy tiene varias vertientes. Entonces, la primera, vamos a hablar en función a qué debe de hacer el paciente, qué debe hacer el familiar o el cuidador, qué debe hacer el médico y qué debe hacer el Estado. Pero resúmalo, doctora, porque Ok, queda poco pues tiempo. voy entonces. El paciente lo primero que debe de conocer su cuerpo, su enfermedad y las reacciones que tiene. Estimular estilos de vida saludable, dieta, ejercicio, comida, condiciones que le mejore su condición base. Hacer horarios de los medicamentos, eso es importante. Porque, por ejemplo, si yo me tomo pastillas en la mañana, al mediodía, en la noche, una semanal, otra anual, una mensual, establecer un horario que sea visible, no solo para mí, en caso de que yo me complique, sino también para el cuidador y el familiar que esté conmigo. Ok. Evitar las complicaciones y las situaciones, las secuelas de estas enfermedades. Ser prudente con el consumo de sustancias. Ahí hablamos de alcohol, hablamos de cigarros, porque por ejemplo, uno regularmente piensa que el paciente multienfermo es el viejito y no necesariamente. Hay niños que son multienfermos, eso no necesariamente tiene que ver con la etapa de la vida donde esté la persona. Por ejemplo, ahora mismo con el asunto de las lesiones que se provocaron en los accidentados del jet set, hay personas que están multienfermos, la parte psicológica, la parte física, condiciones anatómicas que se han deteriorado, etcétera. Entonces, ¿qué más debe de hacer el paciente? Saber cuándo pedir ayuda y cuándo debe de ceder para que lo ayude. Porque muchas veces nos ponemos como un poquito agresivo o muy dependiente cuando tenemos muchas condiciones o los familiares son muy paternalistas y quieren venir a asumirlo todo. ¿Qué debe hacer la familia? Involucrarse en el cuidado, en el seguimiento y en la independencia de ese paciente. Que lo que él pueda hacer, permítalo que lo haga. Anotar cuáles son las cosas de mejoras y fracasos para que en el momento en que vaya al médico, vaya con cosas bien puntuales porque es una consulta muy amplia. Entrenarse sobre el manejo de pacientes, sobre todo si hay secuelas físicas. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene problemas cerebrales y que no puede moverse, ¿qué cosa debe de hacer? ¿Qué cosa debe de mejorar la condición? ¿Cuáles alimentos debe de cocinarse? Esas cosas para el cuidado del paciente. El médico, ¿qué debe de hacer? Tener una visión integral. Y ahí estoy con lo que preguntaba. ¿Cuál es el médico que primordial para poder atender todas las dolencias? Precisamente nosotros los médicos familiares. Allá en la consulta donde yo estoy, yo tengo un grupo de pacientes que son crónicos, diabéticos, hipertensos, epilépticos o renales, que mensualmente ellos van a buscar los medicamentos. Se pesa, se talla, se evalúa. Si detecto cualquier condición, lo mando entonces a su especialista. ¿Cómo la gente se comunica con la doctora o con el centro? No, lo que me trabaja? interesa a mí de esta entrevista es que las personas sepan que no solamente a nivel privado existe la medicina integral. En los centros de primer nivel estamos los médicos familiares, son centros que estamos capacitados, que tenemos las condiciones de poder trabajar la multidisciplina y que vayan y visiten. ¿En qué centro de primer nivel usted está? No lo voy a decir No lo va a porque ya decir. yo estoy bastante saturada. ¿Cuáles centros de primer nivel tienen ese servicio que usted conozca? Porque Hay varios. Pero en yo Santo conozco Domingo. muy pocos centros de primer nivel. Y soy una gente que anda en la calle. Sí. Sí, ustedes van de la calle, pero te van en la calle. Prácticamente en todos los barrios y en todos En los calles o espacios. avenidas. Espérate. Le voy a decir rápidamente una experiencia que tuve con un centro de primer nivel. Que Llegamos fui, al final, nos llegamos al fuimos, final. pero rápidamente. Fui y me dije, estaba abierto, el centro estaba abierto y no había quien lo atendiera. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. También gracias a José Armando Polanco y gracias a nuestro primera base, Ulises Jiménez. Lo vamos a poner Un aguilucho, por José un Ramírez, lo vamos a poner ahí. Ahí lucho cualquiera. Bye, bye. Gracias.
OneClick, tu experto local en Apple. Encuentra todos los dispositivos y accesorios en nuestras tiendas ubicadas en Agora Mall, Galilea 360, Sanville, Blue Mall Santo Domingo, Blue Mall Punta Cana y Plaza Paseo en Santiago de los Caballeros. OneClick.